Muy buenas noches. El día de hoy vamos a aprender algo increíble en este análisis bíblico, lo que Dios ha preparado para nosotros a través de nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, nuestro invitado, el doctor Sergio Anaya y el licenciado Pipe del Castillo. Así que, familia, recibamos con un fuerte aplauso a esta participación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión y qué gusto que están con nosotros de nuevo. Cada análisis bíblico ha sido una increíble bendición. Tenemos aquí a Sergio Anaya, que es de casa, y él está con nosotros todos esos análisis. Que aguante, Sergio, qué bárbaro. Y Pipe, que también pues es de casa. Y Sergio viene como que viene de Cancún, ¿verdad, hijo? Con sus camisas cortas, y aquí ya está haciendo un friazo. Viene con el color rojo navideño, pero con el destapado, es la combinación. Es el híbrido, o sea, el Sí. tropical navideño. O sea, En Cancún no hace tanto frío. Pues, claro. Pues vamos a empezar con el análisis de nuevo. Estamos en un tema especial navideño y estamos tomando el análisis, mire, de Mateo capítulo 2, donde si usted ha estado siguiendo estas transmisiones, el análisis pasado fue sobre este mismo pasaje hablando de la estrella. Y hoy, en el mismo pasaje que vimos en la sesión pasada, vamos a hablar de otra persona u otro elemento que aparece ahí, ahora llamado Herodes. Todo mundo lee la historia solo viendo a los magos, nadie ve a la estrella, y Herodes pues, es un antipático. Así que vamos a comenzar leyendo la historia del 1 al 11 de nuevo, por favor, del 1 al 12. Y vamos a leer 6 versículos, primero Sergio, del 1 al 5, y luego 6 versículos, no capítulos, versículos del 6 al 12, Pipe. Adelante, Sergio. dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes. 4 versículos de esta porción bíblica hablan de Herodes. Lo impresionante es que de los magos, de quien toma nombre este relato según algunos traductores, la visita de los magos, solo hay 3 versículos en esta historia que habla de los magos, pero hay 4 que hablan de la estrella, eso ya los vimos, y 4 que hablan de el rey Herodes. El rey Herodes, ¿quién es el rey Herodes? Bueno, el rey Herodes, estamos hablando de un gobernante pagano, no tiene nada que ver con lo que representa. O sea, no es judío. Sí, no es judío. Inclusive lo mencionábamos en una charla, es idumeo. Que representa obviamente a alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Al contrario, yo diría está en un sector, vamos a decirlo así, de trasfondo de gente que es enemiga de Dios y que obviamente no concilia con los principios de la palabra de Dios. Entonces, de entrada estamos hablando de alguien que no tiene nada que ver en el sentido espiritual con alguien que esté buscando a Dios, y obviamente está enfocado él en una cuestión política. Él es un político
y que obviamente su función o lo que está tratando de desempeñar, acuérdense, hablando un poquito rapidísimo de trasfondo, que estamos en una época muy complicada porque el pueblo judío está bajo el Imperio Romano. Ajá. Y entonces el Imperio Romano tiene que mantener el control, pero al mismo tiempo tiene que darle, pues vamos a decirlo así, para mantenerlos contentos, según ellos, ¿verdad? Pues chance de que mantengan su religión y sus, digamos, rituales. Es más, Herodes hace el templo, el famoso templo de Herodes, ¿verdad? Entonces es un hombre que está buscando simplemente esa conciliación entre los judíos con los romanos, pero desde un ámbito político. No está interesado en Dios, no está interesado, o sea, conoce quizás la ley de Dios porque tiene que tener trato, sobre todo con los escribas, con los sacerdotes, con los saduceos, fariseos, ¿verdad? Y está acostumbrado a estar en ese entorno, digamos, de sinagoga, de templo, pero hablando externamente, ¿no? Entonces eso sería para mí el resumen externo de Herodes. Ahorita podríamos, o yo creo que vamos a poder simbolizarlo con muchos otros aspectos, pero de entrada es alguien que no tiene ningún interés en las cosas de Dios por iniciativa propia, sino por necesidad política y de congraciarse de alguna manera con los demás. Herodes, Pipe, el rey Herodes. Bueno, cuando yo pienso en Herodes, pienso en alguien que me cae mal. La verdad es que, pues recuerdo, aunque sé que no son bíblicas, ¿verdad? Al 100% las pastorelas, pero siempre en las pastorelas el rey Herodes es el malo, el que nadie quiere, del que todos se burlan, es el antagonista de la historia, ¿no? Y cuando inmediatamente vemos a Herodes, pues luego creo que muchos podemos llegar a poner un prejuicio de quién es él y por lo mismo no nos abrimos a ver qué Dios nos quiere enseñar a través de este personaje. Entonces yo creo que todos los personajes en la palabra, ¿verdad? Están puestos por una razón, no solamente los buenos como los que nos gustaría identificarnos, no, pues que sí, el rey David, no, que esto, sino también los antagonistas, vamos a decirlo así, están puestos porque reflejan algo que está relacionado con nosotros. Pero de entrada a mí me cae mal y pienso que es porque refleja cosas en lo personal que están mal en mí, porque habla de mí mismo también. Órale. Hay 4 versículos. Herodes habla de ti mismo también. Pues de todos. Ahí vamos. Hay 4 versículos que mencionan a Herodes. El verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, un Herodes histórico, ya nos decía Sergio, un Herodes era un rey político y que no era judío idumeo. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, verso 3, oyendo que vienen a adorar a Jesús, el rey Herodes se turbó, pero no solo el rey, sino toda la capital, toda Jerusalén con él. Verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, cuando le dicen sobre la estrella que han visto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y el verso 12, cuando los magos llegan, adoran a Jesús, pero manda a Dios un sueño y les previene, pero siendo avisados por revelación en sueños los magos que no volviesen a Herodes a decirle dónde habían encontrado a Jesús, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién es Herodes hoy en día? Siempre que hay, o sea, vemos el pasaje de un deseo de Dios de que estos hombres, los magos del oriente o sabios, que representan a todas las naciones no judías, se encuentran con Jesús. Y que Dios manda una estrella, lo vimos en una sesión anterior, como una señal para guiarlos a Jesús. Y al llegar se confunden, decía Sergio en el análisis pasado, pues los magos, sabiendo que la estrella hablaba de un rey que había nacido según la profecía de Balaam en Números 24, la estrella de Jacob, creen que el rey va a estar en el palacio. Es obvio, en la capital del país hacia donde va dirigido la estrella. Ellos saben que las profecías son sobre Jacob o Israel. Entonces buscan a Herodes o a ese rey en el palacio y encuentran a Herodes, un rey falso, porque ni judío era. Dicen por ahí en la historia que le dieron la regencia de Judea porque había ido a la escuela con el que fungía como emperador romano en ese momento. Eran compañero de escuela en Roma. Como él era hijo de un rey idumeo, un país vecino a Israel, lo mandaron a estudiar a Roma y ahí en Roma convivió con el César,
con el emperador romano en turno, que en ese momento, buscando a quién poner para controlar a los judíos, se acuerda de su gran amigo de la infancia, que es de esa región, y lo pone como regente de esa tierra. Sí, yo creo que Herodes representa a alguien que gobierna, pero que no es el rey legítimo, o que no es el rey que debe de gobernar, porque aunque el pueblo de Dios estaba acostumbrado a tener reyes ya por un largo periodo, ¿verdad? O tuvo reyes en un periodo muchos años antes, no era el rey que ellos esperaban a un rey que viniera a poner orden, esperaban al Mesías. Militar. Un rey militar según lo que ellos entendían, pero al final un rey. Y Herodes no era el rey que ellos esperaban, pero era alguien impuesto. Entonces yo creo que eso nos habla a nosotros de que muchas veces dejamos que ciertas cosas o ciertos aspectos gobiernen nuestra vida, pero no es el rey legítimo que nosotros debemos de tener. Todos tenemos la oportunidad de un día, como sabemos que Jesús vino a ser, y Jesús es Rey, Señor, Salvador, Profeta. Jesús debe ser nuestro Rey, pero en algún punto de nuestra vida nosotros estamos gobernados por otras cosas, otros aspectos de nuestra vida que no son el Rey legítimo que debe ser Jesús en nuestra vida. Porque Jesús vino para ser Rey de nuestras vidas, pero no en todas las etapas, o quizás no en un principio lo somos. Y así estaba el pueblo de Israel en ese entonces, siendo gobernado por un rey que no era lo que Dios quería, pero era el que estaba ahí gobernando. Hay un rey gobernando el pueblo de Dios, dice Pipe, y nace otro. Híjole, pues parece el nuevo nacimiento de cualquier persona, porque antes de que Jesús venga en nuestra vida, el que sigue siendo el rey, dijo el profeta Alfredo Jiménez, soy yo mismo. Sergio. Pues sí, Herodes representa, o podríamos ponerlo, todo lo que nos estorba para conocer a Jesús. Entonces, cuando ya lo ponemos en esa perspectiva, tenemos que darnos cuenta que se requiere un nuevo nacimiento. Entonces, si nos quedamos con Herodes, nos quedamos con la carne, nos quedamos con la antigua manera de vivir, nos quedamos con el pasado, nos quedamos con la naturaleza caída. Porque como dice Pipe, Herodes representa todo eso, o sea, el que está usurpando un lugar, ¿no? Porque no debería estar reinando él, sino el verdadero rey, que Jesús nunca negó esa condición, hasta cuando el mismo Herodes le preguntó, ¿eres tu rey? Él contestó, yo para esto he nacido, o sea, le dio una cachetada con guante blanco, porque tú tuviste que tener, a ti te pusieron, compadre, pero yo nací para ser rey. Entonces, cuando dejamos que ese nuevo nacimiento del cual mencionabas tú, que es el nacimiento de Jesús, venga a nuestra vida, entonces podemos renunciar diría, usando un poquito las palabras de Pipe, al Herodes que todos traemos dentro, que es el Herodes de la carne, de la autosuficiencia, del orgullo, de yo puedo solo, de yo no necesito ayuda, de yo me las masco crudas, y podríamos añadirle muchísimas cosas que todos pasamos por esa etapa, esa etapa donde sentimos que yo tengo mis planes, yo tengo mis propósitos, yo tengo mis sueños, yo tengo mi expectativa de vida, y muchos de nosotros, si lo queremos ver alegóricamente, tuvimos ciertas oportunidades, Pipe, Felipe, de conocer a Jesús antes de nuestro encuentro con Dios, y lo que usando este pasaje podemos definir es que nos estorbó Herodes. Herodes quiso mantenerse en el trono y cuando nos presentaron el nuevo nacimiento, pues en ese momento, quizás después gracias a Dios pudimos sacar a ese Herodes, ¿verdad? Pero en ese momento dejamos a Herodes en el trono y rechazamos al que realmente debería estar reinando, que es el que nos hizo nacer de nuevo, que es Jesús. Y Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí lo que no entendemos es que nos gustaría decir que Jesús es Rey porque México no es un país monárquico y no entendemos del todo que es un rey. Un rey es el amo y el dueño de la nación y de los súbditos o las personas de esa nación. En este caso, yo diría entonces que cada vez que nace Jesús en la vida de una persona, como dice Juan capítulo 3, que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Siempre que hay Jesús naciendo en la vida de una persona, el antiguo rey, el Herodes que todos traemos, se siente amenazado.
Sí, porque obviamente nadie quiere ceder el control, nadie quiere perder o entregar el dominio de su vida, rendirse, recibir órdenes, ser controlado, gobernado por alguien más. Estamos tan acostumbrados. Y de hecho yo quería tocar un poquito eso porque dice, a mí me llama la atención el versículo 3 que habla del rey Herodes. Dice, oyendo esto, el mensaje que traían o la interrogante que traían los magos, ¿verdad? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. A mí me llama la atención que por qué se turban si de alguna manera ellos sabían o estarían esperando que se manifestara el rey verdadero. Me llama la atención porque desde mi perspectiva el pueblo incluso, ya dejemos a un lado a Herodes, porque pues Herodes era impuesto, pero el pueblo judío, Jerusalén, estaba esperando un rey, pero estaba tan acostumbrado a ser gobernado, subyugado por un rey diferente, que cuando les dicen van a ser el rey o ha nacido el rey verdadero, entran en shock, no se la creen, se turban. Pues a mí me habla así como que estaban todos así como que ¿qué está pasando? Y me llama la atención porque pienso que estaban muy acostumbrados a hacer al enfoque, al gobierno, a la manera que tenían, que cuando vino algo nuevo de Dios, para ellos una buena noticia, no la pudieron aceptar, o no la recibieron como uno esperaría, con alegría, sino con turbación, porque estaban tan acostumbrados a ser gobernados por otro rey. Se me hace interesante el versículo 7, Sergio, donde dice que Herodes consulta a los magos para saber cuándo apareció la estrella, porque ya ha consultado a los sabios de la palabra, a los eruditos en la Biblia, sobre si es cierto que había una estrella que iba a anunciar el nacimiento de ese rey judío y dónde habría de nacer. Entonces él le pide a los magos que le digan cuándo más o menos nació la estrella. ¿Por qué, Sergio? O sea, ¿cuándo vieron la estrella? O sea, ¿por qué Herodes les pregunta a los eruditos de la estrella? Esa es la pregunta. Bueno, básicamente, la estrella la vieron los magos. Los eruditos lo que fueron es a consultar los tiempos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios era muy clara, así como el entendimiento que ya vimos en un análisis anterior sobre qué es esa estrella, cómo está profetizada en números, ¿verdad? Aquí también pues tenemos en Isaías que está profetizado, bueno, en la Biblia, no es Isaías, es en donde dice, y tú, Belén de Judea, siendo Miqueas. la más pequeña, Miqueas, gracias. En Miqueas está profetizado, y los sabios se supone que a eso se dedican, Felipe, a estudiar y obviamente a tratar de definir los cumplimientos de las profecías, ¿no? Cuáles ya están cumplidas, cuáles no están cumplidas, ¿no? Entonces, inmediatamente, como hemos definido, ellos tenían una respuesta, ellos ya sabían, ¿verdad?, que Jesús iba a nacer. Bueno, ellos no sabían que Jesús iba a nacer, ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, ¿verdad? Lo que no sabían era cuándo, ¿verdad? Eso ya es la estrella que lo anuncia. La estrella lo que lo viene a anunciar, y la visita específicamente de los magos, ¿no? Entonces, Herodes no tenía nada de información. Como bien mencionaron, no era un hombre entendido, no era un hombre pues de Biblia, no era un fariseo, no era un saduceo, no era un escriba, no era alguien que estaba metido en la ley y por lo tanto tratando de indagar sobre ello. Entonces él usa los recursos que tiene, que en este caso pues son los sabios o los eruditos, los sacerdotes, ¿verdad?, para que le den respuestas que él necesita, porque así como decía Pipe, pues él estaba muy, como la Biblia dice, turbado. Nosotros usaríamos en términos actuales muy ciscado, ¿no? De qué pasó, en qué momento me perdí, que hay un nuevo rey y que obviamente yo no tengo información y lo que eso pues representa, como hemos mencionado, de amenaza para él. Entonces él pues obviamente indaga, y entonces le dan respuestas, y entonces él manda a los magos específicamente, ¿verdad? Que ese es, digamos, ahí es donde yo diría empieza el error de Herodes, ¿no? Porque hasta aquí pues es hasta aquí viene la oportunidad. Sí, le anuncian que ha nacido un rey, que hay una estrella que es una señal sobrenatural. Él consulta a los eruditos de las escrituras y le dicen en Belén.
Ujú. Y tiene la mesa puesta. Y luego él expresa una como curiosidad. La curiosidad de Herodes es real, es legítima. ¿Cuál curiosidad? Pues ¿dónde van a ser? Ah, sí, claro. ¿De veras él quería ir a adorarlo? No. Él quería identificar dónde estaba la amenaza. Vamos a ser claros, ¿no? Acuérdate que la mentalidad de Herodes es política, no es espiritual, ni a lo mejor religiosa sí, pero espiritual no es, ¿no? Por eso te digo que ahí es donde empieza si le podemos llamar así como título de película, ¿verdad? El error de Herodes. ¿Cuál es el error de Herodes? Pues básicamente que vienen a anunciarle el nacimiento del verdadero rey, ¿verdad? Consulta con los que saben, le dicen dónde van a ser, y en lugar de él ir, manda a los magos, que es una representación muy similar de lo que sucede con Moisés. ¿Te acuerdas? El pueblo de Israel, en lugar de subir a buscar a Dios, mandan a Moisés: tú, Moisés, ve y averigua. Y nos dices. Y es algo que es muy común entre nosotros, ¿verdad? Queremos a alguien que nos diga lo que Dios quiere y no nosotros mismos ir a buscar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Yo también veo algo que a mí se me hace importante, y es que a cada persona en la Biblia, por lo menos en los evangelios, que vemos que tuvo un contacto con Jesús, era una oportunidad para que le pudiera conocer y le pudiera reconocer. Entonces yo veo en esta historia que Jesús, al permitir que se le diera esta noticia, o Dios más bien, al permitir que se le diera esta noticia al rey, a los que consultaron, y a todos los que estaban ahí, y a Jerusalén, les estaba dando la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, ¿verdad? Como a muchos de nosotros se nos da la oportunidad, pero yo veo ahí varios tipos de personas que quizás con los cuales nos podemos identificar. Por ejemplo, veo que Herodes era alguien que estaba cómodo en su situación, aparentemente no necesitaba nada, era alguien en autoridad, estaba bien, y hay personas que así son, o así se sienten, ¿no? Cómodos en su posición, tienen todo, no les hace falta nada, pero Dios les da la oportunidad a través de un mensaje, a través de alguien, de entrar en contacto con Jesús. Luego también tenemos a la gente religiosa, los que conocían, los que sabían dónde iban a ser, los que sabían las escrituras y todo, y les presentan el mismo mensaje, pero no lo entienden, porque aunque saben, realmente no están interesados en conocer a ese Mesías, a ese Salvador, o porque quizás no viene como lo esperan, yo qué sé. Y después también tenemos a los magos, que son gente que, aunque puede ser muy distante de la cultura judía, es gente que está buscando, que tiene hambre, que tiene deseo, a los cuales reciben el mismo mensaje, quizás de una manera diferente, porque ellos son los que ven la estrella en primera instancia, pero ellos responden y llegan más tarde a conocer a Jesús. Pero yo veo en Herodes alguien que estaba cómodo, que estaba en su seguridad, que aparentemente no necesitaba nada, pero Dios le dio la oportunidad de conocer a su hijo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que Herodes es un personaje nefasto, porque él pregunta cuándo la estrella aparece a los magos para calcular cuándo nació ese rey y poderlo matar. Él dice: para que yo también vaya y lo adore. Id a averiguar, como decía Sergio, insistía, los envió a Belén y les dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que vaya yo también y le adore. Verso 8 de Mateo 2. Pero él no quiere adorar al niño, él quiere matarlo. O sea, nosotros vemos que aunque Herodes es nefasto, y ahí está, luego mata cuando Dios le avisa a José y a María que Herodes quiere matar al niño, y se van, pero mata a los que encuentra, de menos de 2 años. El cuate es un asesino, eso cumple una profecía. genocida. Eso cumple profecías de Isaías y de la Biblia, sí, sobre el lloro de Raquel, sí, que está llorando por sus hijos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en un sentido negativo, él termina cumpliendo profecías, pero no profecías buenas, ¿no? Profecías de dolor, profecías de pérdida, profecías de tristeza, por su insensibilidad a lo que estaba sucediendo. Pero ciertamente lo que él quería era matar a Jesús. Pero Dios, como dice Pipe, le está dando la oportunidad. Él es el tipo de que no solo está cómodo, sino que se enoja porque hay alguien que rivaliza con él y se quiere deshacer de él. O sea, él es un asesino, genocida, es un rey, pero aún a él Dios le da la oportunidad de acercarse al Mesías. Y mencionábamos en un análisis
que los magos, dicen los estudiosos, que se trasladaron del oriente, porque la Biblia no dice de qué parte del oriente, sino de tal vez 1000 kilómetros a 1200, porque dicen que el viaje a pie y en animal duraba de 6 a 9 meses o hasta año y medio, depende de dónde vinieran. Y Herodes lo tiene a 2 horas. Tiene la ciudad de Belén de Jerusalén a 2 horas. Los otros tipos se aventaron de 9 meses, año y medio, buscando y siguiendo la estrella, y él no se puede levantar de su trono, de su palacio, a buscarlo a 2 horas, a 3 horas. Si se hacen 3,5 kilómetros por día al caminar, 3 kilómetros por hora, perdón, lo harían en 3 horas y estarían ahí en 3 horas de Jerusalén. Sí, es triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Por eso hacíamos los comparativos de quién es Herodes, ¿no? Para poder entender y contextualizar en nuestro, vamos a decirlo así, entorno, qué podría representar, que es básicamente la carne que siempre va a estar en contra del espíritu y que va a tratar de matar todo lo que sea el fruto del espíritu en nuestra vida, ¿no? Y no se quiere esforzar 3 horas. No, la carne obviamente no. Por eso dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y débil en el sentido de querer hacer algo para cambiar o para de alguna manera esforzarse y romper, como decía Pipe, con la tradición, con la rutina. Porque me llama la atención, lo mencionaba un poquito Pipe, y digo, lo estamos focalizando en Herodes porque es el personaje, vamos a decirlo así, principal, pero curiosamente nadie fue con los magos. Tampoco fueron los sabios que Tampoco fueron los sabios, que se supone que eso estaban esperando, Felipe. ¿Qué hace un sabio estudiando la Biblia, esperando cuándo se va a cumplir? Y cuando vienen y te anuncian que es el cumplimiento, te quedas en tu casa, por el amor de Dios, ¿no? Y la gente del pueblo que se turbó y que todo eso. Sí, que vio aquello y que pues le decían los magos la estrella. Yo creo que la gente podía salir y ver la estrella. Nadie acompañó a los magos a su visita con Jesús. Qué impresionante. Eso a mí me deja así, súper recontrarchir, ultra asombrado, porque a qué punto tiene que estar ya la dureza de un corazón o de nuestro corazón, que teniendo la señal, que teniendo la visita, que teniendo el anunciamiento, que teniendo las profecías, ¿no? Todo. Llegues al punto de quedar. Hay uno que proclama, son los magos. Hay una señal divina que es la estrella, y hay una palabra. Tienen todos los elementos. Todo se junta y nadie se mueve de su silla, de su casa, de su comodidad, de su entorno, para ir, ya si quieres por curiosidad, ¿no? A ver si es verdad, ¿no? Entonces nadie, los magos ahora sí que se van solitos a encontrarse con Jesús. Y por eso es que yo repito, Herodes representa esa parte, decía Pipe, de nosotros mismos a veces, que está en esa lucha interna, que hay una resistencia. Hay una palabra muy interesante que creo que fue lo que a Herodes literalmente, espiritualmente lo mató, es el no entendimiento del morir a uno mismo, que es básicamente lo que sucede en el nuevo nacimiento, ¿no? Y obviamente representa el bautismo. Pero hay una palabra, Pipe, Felipe y las personas que nos están viendo y oyendo, muy interesante en relación a los reyes. En los tiempos, vamos a decirlo así, bíblicos, generalmente un rey se cambiaba solamente por causa específicamente de su muerte. Es decir, el rey moría y entonces un sucesor, o venía alguien a hacer un, vamos a decirlo así, golpe de estado, una invasión, mataba al rey. O sea, no era común que dejaran ahí al rey, lo mataban, invadían. Entonces, casi siempre la única forma por la que se hacía un cambio en el gobierno, en este caso en el reinado, era por muerte. Pero existe una palabra que le da la oportunidad a un rey, ¿verdad?, que se llama abdicar. ¿Qué significa abdicar? Yo decido ceder el lugar de rey a otra persona. Y eso es muy poco común. Es básicamente lo que hizo el rey Juan Carlos de España con su hijo Felipe. Normalmente es hasta que se muera. Digo, lo tenemos en el caso de Inglaterra, que ahí está la reina. Y ahí va a estar hasta que, yo creo que hasta que Cristo venga, ¿verdad? Porque estaba yo leyendo que ya está creo desde Nixon o desde no sé qué, desde no sé qué, bueno. 60 años. Sí, no, ha pasado por no sé cuántos presidentes de Estados Unidos. Bueno, el chiste es que abdicar representa eso. Yo reconozco que
no necesito que me maten, no necesito que me tuerzan el brazo, no necesito, yo decido abdicar, es decir, soltar el trono de mi vida y dejar que alguien más gobierne. Wow. Que eso es básicamente lo que pasa o lo que debe de pasar cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, porque es lo que hacemos, o sea, reina el yo o reina la carne, ¿verdad? Conocemos a Jesús, entramos a esa, vamos a decirlo así, dimensión del nuevo nacimiento, y lo que yo hago es abdicar, cedo el trono. A partir de ahora ya no reino yo en mi vida, ya no soy yo el rey, no, hay un nuevo rey que gobierna, que manda, y que obviamente al que yo obedezco me someto, ¿no? Porque muchas personas, lo sabemos, reciben a Jesús como Salvador, pero no lo reciben como Señor y como Rey, y ahí es donde, como se dice tradicionalmente, legendariamente, la puerca tuerce el rabo. Oye, Pipe, entonces tú empezaste con esto de qué representa Herodes, con la comodidad y que para ti eso representaba. Y si Herodes va y acompaña a los magos, y si Herodes cree las profecías y las señales, la estrella, y que coincide con la escritura y que está ahí a la vuelta, a 11 kilómetros está Belén, a 11 kilómetros, los que viven en León, 11 kilómetros es de León a los outlets, a la mora, hasta es más a los outlets del centro de León, caminando del centro de León a los outlets de zapatos aquí en León, y no puede ir. Si hubiera ido, si hubiera acompañado a los magos, No, pues yo creo que hubiera causado una revolución, una reformación en todo lo que implicaba ahí el pueblo de Jerusalén, bueno, el pueblo judío Jerusalén. Yo creo que su vida hubiera sido transformada. ¿era lo que Dios quería? Yo creo que es lo que Dios quería, pero ahí vemos que también Dios le da a cada persona la oportunidad de decidir qué hacer. Es que yo no veo otro personaje, con perdón de interrumpirlos, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús. Digo, aquí Jesús pues es un pequeño, es chiquito, un año, año y medio, que haya tenido tantas evidencias y testimonio de Jesús y no haya querido. No hay otro que rechace a Jesús así, porque los magos eran dignatarios de otro país, había un protocolo para recibirlos. Ellos son gente estudiada, no puede despreciar Herodes a los magos porque son gente estudiada, preparada. Hay una profecía en Números, hay otra profecía en Miqueas que dice dónde van a nacer. Hasta la curiosidad sana, pues déjame ir y ver, va a ver si sí es cierto que hay un Mesías. Por simple curiosidad, ¿no? O sea, es impresionante. Te digo que habla de la dureza, del orgullo y también del miedo, ¿no? Porque creo que él no supo identificar que era una oportunidad para realmente encontrarse con Dios y prefirió su ámbito, vamos a decirlo así, cómodo, político, de lo que ya tenía, ¿verdad? Y terminó haciendo algo terrible, porque pues terminó matando y obviamente trayendo desgracia a miles de hogares o a cientos de hogares que obviamente fueron sacudidos, ¿verdad? Por su acción de genocidio que mencionabas, cuando tenía la oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Entonces creo que, como dice Pipe, ese es el punto, ¿no? Todos en algún momento tendremos que tener un encuentro entre lo espiritual y lo carnal, y tendremos que tomar una decisión, y la decisión que tomemos va a marcar nuestro destino de manera radical. Entonces, ¿qué hay que hacer, Pipe, a todas las personas que están siguiendo la transmisión para no ser como Herodes? Pues yo les diría que tenemos que tomar una decisión que no es fácil, porque implica morir a nosotros mismos, porque implica ceder el gobierno, porque implica someternos a alguien más. No es nada fácil, pero yo creo que es lo único que vale la pena en esa vida. Lo que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Dios, rendir nuestra vida, hacer caso de las señales sobrenaturales, hacer caso de los mensajeros que Dios nos permite, que Dios nos manda, hacer caso quizás de lo que conocemos o hemos escuchado, porque yo me imagino que muchas personas conocen, ¿verdad? Han escuchado de Dios, tienen mucho conocimiento, pero el punto es hacer caso a todo eso y acercarse para conocer realmente a Jesús, y eso implica ceder al gobierno, rendir nuestra vida. Y yo diría que en esta temporada donde pues se presenta la oportunidad y todos escuchamos un poco más de lo que Jesús hizo, cómo Jesús nació, ¿verdad? Que por eso es toda esta temporada. Es una excelente oportunidad para abrir nuestro corazón
y no endurecerlo como comentaban, como lo hizo Herodes, y no tener miedo, sino ceder el control de nuestra vida a Dios y permitir que Él nos gobierne. Porque yo creo que fuera, o sea, nuestras propias fuerzas hemos intentado dirigir nuestra vida y hemos causado mucho dolor y nos hemos causado a nosotros mismos muchísimo dolor. Hemos lastimado a otros y a nosotros mismos, como lo hizo Herodes. O sea, terminó lastimando a sabe cuántas familias, al gobierno o al pueblo que se supone que debía de cuidar y proteger, ¿verdad? Y así nos pasa sin Dios. Pero cuando rendimos nuestra vida a Dios, todo eso cambia, nosotros cambiamos y podemos cambiar para bien para los demás. Entonces, rechazar a Jesús nos llevará a ser peor persona. Herodes rechazó todas las señales, hasta la invitación de los magos. Bueno, vamos, rey, ya nos recibió usted aquí en su palacio. Imagino que los atendió ahí, lo que haya sido, si un día o mediodía los invitó a comer, a cenar o aún a hospedarse. Vamos, ¿verdad? Y no fue. Entonces, aprovechar esta oportunidad navideña de reunión familiar para animar a las personas a cambiar de rey. No es solo de Salvador, decía Sergio, que es lo más sencillo, sino de quien gobierna nuestra vida. Y para eso hay que estar conscientes de que ya no hemos gobernado nuestra vida bien y necesitamos un nuevo gobierno. Pero Dios es bueno y Él quiere nacer en nuestros corazones, pero no solo como Salvador, sino como Rey. ¿Por qué no hacemos una oración, Pipe? Diriges las personas y luego Sergio brevemente Sergio las bendice, para que todos los que nos están sintonizando y no son personas que le han entregado el gobierno de sus vidas a Jesús, se lo entreguen, y para que los que ya son hijos de Dios compartan con otros. Ok, vamos a primeramente pedir a Dios que nos rendimos, o decirle a Dios que nos rendimos delante de Él. No importa si le conocemos o no le conocemos aún personalmente. Yo quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador del mundo, que dio su vida por mí. Pero no solamente eres Salvador, eres Rey y eres Señor. Por eso el día de hoy decido voluntariamente rendir mi vida para que tú gobiernes, tomes control de cada área de mí, las que no he podido cambiar, las que han dañado a muchas personas, las que me han lastimado incluso a mí mismo. Las rindo a ti. Toma mi vida, la rindo a ti. Sé tú mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendecimos a cada persona que hoy se ha encontrado contigo, que esta oración se ha vuelto, Señor, en su interior la bendición de un nuevo nacimiento. Bendice su casa, su familia, Señor, que esta Navidad, que este fin de año sea un nuevo principio, Señor, ahora con tu guianza, con tu gobierno, con tu dirección, Señor, y con todo lo que representa las bendiciones que tú has prometido para los que te siguen y caminan contigo, Señor. Gracias porque hemos podido echar fuera ese espíritu de Herodes y poner ahora ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos permite, Señor, caminar en luz y en certeza de que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién se levantará contra nosotros? Bendecimos sus vidas y pedimos que sean selladas hoy por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos a este análisis bíblico y vamos a orar. Y vamos a orar por la próxima reunión que cada uno va a tener navideña, su familia, para que no haya ningún Herodes y Dios encuentre corazones dispuestos donde nacer. Vamos a la oración y los esperamos en el próximo análisis, que están increíbles. Gracias, Sergio. Gracias, Pipe. Hasta luego.